En este episodio exploramos una de las sombras más sutiles y peligrosas del camino espiritual, el narcisismo disfrazado de iluminación. ¿Qué sucede cuando la búsqueda de trascendencia se convierte en una nueva forma de alimentar el ego? ¿Cómo identificar la diferencia entre un verdadero maestro y un impostor espiritual? Nos adentramos en las complejidades del narcisismo espiritual, la ilusión de la superioridad moral y cómo incluso los grandes sabios pueden caer en las trampas del ego. Desde el taoísmo hasta las enseñanzas contemporáneas, reflexionamos sobre la importancia de la humildad, la práctica continua y la compasión como señales de auténtica sabiduría. Si alguna vez te sentiste incómodo con ciertos discursos espirituales, este episodio puede darte claves importantes para comprender por qué. La iluminación y la espiritualidad no deja de ser un ámbito teñido por la egolatría. En relación con esto, hoy en día encontramos de todo, incluso grandes maestros con importantes enseñanzas no han dejado de estar exentos de los efectos de la ilusión del ego, pues al fin y al cabo somos seres falibles y entender esto profundamente puede ser la diferencia entre un verdadero maestro y un impostor. Los humanos somos criaturas de hábitos y los necesitamos, y el cultivo de la mente, del bienestar y la maestría de la conciencia no escapan de esto. Si un gurú nos dice que al llegar a la iluminación ya estamos hechos, existe una alta probabilidad de que esté equivocado. Ver las cosas de una manera distinta, apreciar la conciencia no dual y no conceptual de la experiencia, regular las emociones, dejar el yo consciente en el sentido que hemos hablado anteriormente y practicar la compasión, son cosas que requieren volver una y otra vez a vivenciar estas manifestaciones. No basta con percibirlo una vez, necesitamos gradualmente anclar estas cualidades a la vida diaria a través de la práctica, y ni siquiera el mayor de los maestros iluminados escapa a esto. Por ello debemos tener cuidado con proclamarnos iluminados, ya que el ser humano es falible y la verdad es que debemos volver una y otra vez a contemplar el mundo tal como es. Lo que caracteriza a un verdadero maestro es la humildad. Esto no significa tener una opinión peyorativa de uno mismo o infravalorarse, sino entender que solo a través de ver que no somos tan importantes en el universo en general, como que fuésemos el centro del mundo, ¿no? Desde una concepción, podríamos decir, como abstracta, y no alimentar nuestra ilusión de un ego, es que realmente, ¿no? A través de estas formas, que es la genuina y racional humildad, que realmente podemos manifestar una maestría de sabiduría genuina. Sócrates era el más sabio de los atenienses porque sabía cuánto no sabía. En el Tao Te Ching de Lao Tzu se dice que el maestro no trata de ser poderoso, por lo tanto, él es verdaderamente poderoso. El hombre común sigue buscando poder, por lo tanto, nunca tiene suficiente. El maestro no hace nada, sin embargo, no deja nada sin hacer. El hombre común siempre está haciendo cosas, sin embargo, le queda mucho más por hacer. Y también se agrega: el que corre adelante no llega lejos. El que trata de brillar atenúa su propia luz. El que se define no puede saber quién es realmente. El que tiene poder sobre los demás no puede empoderarse a sí mismo. Ante todo, esto hace referencia a la esencia del Tao de que las cosas simplemente suceden. El Tao no hace nada de forma activa, no intenta nada, no prueba nada, y sin embargo no deja nada por hacer, porque el Tao es como una especie de desarrollo espontáneo de la realidad. Las cosas están pasando, suceden, independientemente de nuestras intenciones o deseos.
y sin la necesidad de un rumbo en particular o de una conciencia de lo que sucede. Veremos más adelante estos temas con más profundidad. Pero de esta forma, digamos, la maestría está en sintonía con simplemente ser desde la espontaneidad y la naturaleza no activa del Tao, ¿no? En esto que tiene que ver con intentar o fingir ser algo, solo va a contracorriente y ofusca lo genuino en uno, ¿no? O sea, en este sentido específico, ¿no? En otras palabras, como que buscar un estado de superioridad, por ejemplo, oscurece nuestra propia luz. En cierta forma refleja una actitud interesada, irracionalmente egoísta, podríamos decir, más allá de la acción de ser justos o bondadosos como un fin primordial, ¿no? Integrado a un deseo de hacer el bien para con todos los seres, que sería como algo distinto, ¿no? Y así las personas que buscan ser justas para demostrar su superioridad moral, o quienes buscan ser poderosos, lo hacen con una intención consciente basada en un interés personal, más que uno altruista y compasivo. Sus acciones se centran en eso y no en la justicia y la virtud de hacer el bien. Hay una diferencia entre ser virtuosos en algún aspecto y como tal expresar actitudes que nacen de la virtud. Y otra cosa es buscarlo de forma interesada en el sentido de que las conductas pierden su carácter genuino y donde uno en definitiva no se percibe como realmente virtuoso. Una persona que es justa con alguien no porque considera que eso es importante, compasivo o lo correcto, sino porque la persona quiere como sentirse moralmente superior o mejor que otros porque no es una persona justa. En este caso, la persona deja de ser justa y se convierte en alguien interesado, en el sentido de que manipula a otros para sus propios fines o usa sus actos solo como un medio para beneficiarse a sí mismo, y yo agregaría de forma irracional, porque no es positivo para la felicidad personal y el bienestar personal hacer esto, sin considerar a los demás en toda esta, digamos, ecuación, por ponerlo de una forma. Vendrán quienes dirán que esto puede tomarse como que toda acción egoísta es mala, ¿no? Y no es esto lo que quiero transmitir en absoluto. O al menos decir que toda acción que tiene un componente personal ya no es buena o justa. Esto puede ser aludido por quienes suscriben, por ejemplo, a una filosofía de egoísmo racional, ¿no? De que no todo lo que tiene un componente personal es intrínsecamente malo, ¿no? Entonces hay quienes consideran que toda acción egoísta es mala, ¿no? Y acá queremos como darle una vuelta, ¿no? O sea, no es el punto, porque inevitablemente existe un componente personal de la experiencia, de forma que la cualidad, digamos, de recompensa y valoración de ciertos actos o conductas éticas o morales tiene un aspecto individual, y esto no es algo malo, sino que es parte de la vida misma. Lo que sí es importante entender es que la felicidad genuina y el bienestar personal crece en la medida en que nos centramos quizás un poco menos en nosotros mismos, ¿no? En el sentido de despreocuparnos por nuestra supuesta importancia en referencia al resto del mundo y del universo. Despreocuparnos de que los supuestos éxitos y logros a los que queremos apelar terminen concretándose o no, ¿no? Como despreocuparnos de esto. Y cultivamos de esta forma un bienestar más racional, personal, obviamente, pero en comunidad también, empezando por nuestra familia, nuestro entorno cercano, y si deseamos, expandiéndolo al resto de la comunidad. El bienestar personal nace del encuentro con el bienestar del otro en buena medida. Vamos a hablar en episodios más adelante de las complejidades de esto. Vamos a profundizar bastante porque hay mucho que podemos desarrollar y teorizar al respecto, y es importante hacerlo.
Simplemente dejar en claro que preocuparnos por nuestro interés y ser egoístas tiene una racionalidad y no es malo. En la sociedad actual está como muy integrado que ser egoísta es intrínsecamente malo y ser altruista es intrínsecamente bueno, y no es tampoco el caso según mi criterio. Una persona altruista también puede ser una persona que comete actos injustos y negativos. Entonces, en el ámbito de la ética no es infrecuente ver posturas que despersonalizan el bien, esto es, que separan los valores de sus beneficiarios, que son las personas y la totalidad de seres sensibles. Por apegarnos a un valor determinado, muchas veces manejamos mal algunas situaciones donde las personas quedan separadas de los beneficios de defender esos valores, quedando la ética en un plano despersonalizado y terminamos defendiendo el valor como fin en sí mismo, olvidándonos de las personas. Trabajar la compasión y la importancia de pensar en los demás nos ayuda a ser más conscientes de estas situaciones. Imagina que en una organización benéfica se establece como valor fundamental el cuidado del medio ambiente. Todos los miembros de la organización están comprometidos con esta causa y trabajan arduamente para promover prácticas sostenibles y reducir la contaminación. Sin embargo, en su afán de proteger el medio ambiente, algunos miembros adoptan una postura extremista y radical que despersonaliza el bien. En su intento por alcanzar resultados positivos para el medio ambiente, estos miembros descuidan las necesidades y preocupaciones de las personas que se ven afectadas por las acciones que se implementan. Por ejemplo, pueden impulsar políticas estrictas de reducción de emisiones, ¿no?, que conllevan la pérdida de empleos en determinadas industrias locales. A pesar de que estas políticas pueden ser beneficiosas para el medio ambiente, no se tiene en cuenta el impacto negativo que tienen en las vidas de las personas que pierden sus trabajos y se enfrentan a dificultades económicas. En este caso, la ética se vuelve como despersonalizada, ya que el valor de proteger el medio ambiente se coloca como un fin en sí mismo, ignorando las consecuencias negativas para las personas involucradas. Se pierde la conexión entre los valores y los beneficiarios reales, dejando de lado la compasión y la importancia de pensar en los demás. Trabajar la compasión y la importancia de considerar a todas las partes involucradas en la toma de decisiones éticas puede ayudar a evitar este tipo de situaciones, recordándonos, ¿no?, que la ética debe tener en cuenta tanto los valores como las personas afectadas por nuestras acciones. Algunos podrían objetar que de hecho hay beneficiarios y que estos son otros seres vivos y futuras generaciones, ¿no?, fruto de conservar y proteger el medio ambiente. Pero esto tiene diversos problemas, algunos de los cuales hablaremos más adelante en esta serie, porque es algo a lo que vamos a adentrar cuando hablemos de nuestra relación con los demás, ¿no? Y qué implica esto para el desarrollo espiritual y la maestría. Por ejemplo, determinar cómo se valora el bienestar de otros seres vivos y futuras generaciones puede ser subjetivo y complicado. ¿Cómo se determina qué especies o ecosistemas son prioritarios? ¿Qué nivel de sacrificio humano es justificable en aras del bienestar de las futuras generaciones? ¿Es justificable cualquier sacrificio humano? ¿Es esto justo? ¿Es esto ético? Estas preguntas no solo no tienen respuestas claras, sino que usualmente llevan a respuestas donde se contempla algún nivel de sacrificio y perjuicio hacia las personas en aras de un bien mayor, se dice, ¿no? Algo que en el fondo es digno de rechazo, a mi criterio. Pero volviendo al anterior, en el fondo los desarrollos del taoísmo nos hablan de un fluir con el mundo, del Wu Wei, que en otras palabras nos invoca a entender la diferencia entre ser y hacer, por un lado, y de tratar, por otro. Ese estado en el que desarrollamos el olvidar el yo consciente, al dejar de lado nuestras intenciones y simplemente ser, pues el mundo simplemente sucede y las cosas ocurren por sí solas, tienen su naturaleza, ¿no? Igual que nosotros,
El Wu Wei es dejar que nuestro ser suceda. En cierta forma, se necesita un componente de afinidad con el desarrollo natural de las cosas. Vamos a ver bien cómo se integra esto con nuestro libro Albedrío más adelante, en otro episodio. Pero se necesita, es como un componente de afinidad con el desarrollo natural de las cosas, y en este caso nuestra persona, de los componentes de nuestro ser, para que nuestras actitudes y conductas sean como más naturales. El tratar demasiado puede solaparse con un excesivo uso del pensamiento y una rumiación sin fin, ¿no? En este sentido, primordialmente es el que queremos darle. Por ello, debemos ser sabios a la hora de examinar nuestra vida y yacer en la contemplación tranquila de nuestra mente, más que engancharnos con los eventos de la conciencia. Pensemos en los pensamientos sobre nuestro propio cuerpo, en sus supuestas imperfecciones, en cómo deberíamos ser, qué deberíamos tener, o qué es lo moral o inmoral, correcto o incorrecto. Muchas de las cosas que mantenemos de forma consciente respecto a estos aspectos son simplemente pensamientos. Y en definitiva son problemas que nos generamos nosotros mismos, entre ellos expectativas y exigencias innecesarias y que afectan nuestro bienestar. De nuevo, como indica Lao Tzu, el maestro, al residir en el Tao, establece un ejemplo para todos los seres, porque él no se muestra a sí mismo, la gente puede ver su luz. Porque él no tiene nada que probar, la gente puede confiar en sus palabras. Porque él no sabe quién es, las personas se reconocen en él. Porque él no tiene ninguna provocación en mente, todo lo que hace tiene éxito. El hecho es que no existen personas, ¿no?, como primitivas o inferiores en un sentido fundamental, ¿no? Esto también se aplica para otros organismos. Cuando vamos al mundo más allá de los conceptos. Fuera del factor metafísico de esto, ¿no? Debemos entender que los seres son, en todo caso, jóvenes, podríamos decir. Esto tiene en cuenta el desarrollo y el proceso de los organismos. Podemos considerar un ave como primitiva, en términos de autoconciencia e inteligencia, pero esa ave puede albergar el potencial de una evolución hacia un ser a futuro similar a nosotros. Simplemente se encuentra en una etapa temprana en el desarrollo de la inteligencia, tal como nosotros lo estuvimos alguna vez cuando éramos primates pequeños, similares a lo que hoy son los lémures. Lo pronuncié incorrectamente. Igualmente, un niño es una inteligencia en desarrollo. Una persona con ciertas ideas o concepciones puede enfrentar su pensamiento con el de un sabio con una visión más madura, pero eso no hace a la persona inferior, simplemente aún le falta experiencia. A su vez, en el fondo, ni siquiera hay una persona que opina o crea X cosa, ¿no? Simplemente hay pensamientos y creencias que surgen por las más innumerables circunstancias. Simplemente vivimos bajo la ilusión de que son nuestros pensamientos y nuestras creencias, cuando en realidad los pensamientos y creencias surgen a través de nosotros, ¿no? Entender esto es un ejemplo de cómo llevar la bondad amorosa y la compasión a la vida diaria, fuera del ámbito formal de la meditación, puesto que este entendimiento nos abre a ver el potencial bondadoso genuino tras la fachada de un ser que piensa o siente ciertas cosas. Cuando se nos cruza una persona en medio del tráfico y le gritamos y nos enojamos, en un sentido profundo no somos nosotros quienes nos enojamos. Eso simplemente está sucediendo dadas las circunstancias, sin un control más genuino en el fondo, en última instancia. Identificarse con la propia reacción o considerar que los otros son también las reacciones que expresan representa un desconocimiento de la verdadera y profunda naturaleza del ser humano. Este reconocimiento nos abre a la compasión y la bondad hacia los demás y hacia nosotros mismos, a la vez que nos abre a quitarle la trascendencia que le solemos dar a conductas concretas de los individuos o a sus pensamientos y creencias. El mundo de la superioridad
espiritual, en este sentido, también es un mundo de gurús y de abusos de poder en la relación maestro-aprendiz, ¿no? La relación genuina del sabio con los demás es horizontal, pues sin importar la edad, el sexo, etnia o nacionalidad, se comprende que la misma naturaleza y vida que fluye por uno fluye en el otro. Es el respeto y la promulgación del bienestar del otro en oposición al interés personal por parte del instructor o maestro lo que predomina en un verdadero sabio, ¿no? Esta relación como horizontal. A su vez, en el mundo de la superioridad espiritual, el juego de la palabra despertar esconde muchas veces un intento de manipulación, pues unos son los iluminados y otros están en la ignorancia, ¿no? Y allí comienzan muchas como guerras morales en base a la arrogancia de querer estar en lo cierto, que retroalimenta la creencia de la rectitud moral propia versus la de los demás. ¿Cuál es la asociación real entre conocimiento y estados superiores de conciencia? ¿Tiene sentido hablar de conciencia elevada o superior? Hay que ser muy sutiles con esto. El conocimiento naturalmente implica, en cierta medida, contenidos de nuestra conciencia. Decimos, en cierta medida, pues existe mucho conocimiento implícito e inconsciente también. Por ejemplo, uno puede saber cómo andar en bicicleta, sin embargo uno no es consciente de dicho conocimiento, el cual es procedural o motor, ¿no? Uno simplemente sabe al subirse a una bicicleta cómo andar en ella sin un conocimiento explícito. Ahora, existe una diferencia entre aprender las dimensiones de nuestra pequeña existencia en relación con el universo y que ese conocimiento se ancle en nuestra conciencia como una experiencia transformadora y espiritual, que en definitiva genere cambios en la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Si de alguna forma pudiésemos construir una escala de conciencia en un sentido espiritual, se referiría a esto mismo, ¿no? A cómo en base al conocimiento que vamos incorporando del mundo, cambiamos nuestra visión de la realidad. Imaginemos los efectos que las invenciones tienen en nuestra vida. La invención de la escritura cambió las cosas radicalmente para el ser humano. Algo así sucede espiritualmente cuando realmente anclamos en nuestra mente un conocimiento nuevo del mundo. Pero esto se tiene que hacer a través de un entendimiento profundo, de integrar esto a la modalidad de nuestro ser, a nuestra conciencia. Un entendimiento profundo de algo implica un estado de conciencia que se va consolidando y nos ofrece una nueva y radical perspectiva de las cosas. A medida que vamos sumando en este sentido, escalamos niveles de conciencia, por así decirlo. No hay que confundir esto, ¿no? Sin embargo, con aires de superioridad moral o cualquier otro tipo de jerarquía. Pues fácilmente esto se puede transformar en otra estructura jerárquica que las personas suelen construir para sentirse mejores que otros. Hay dos problemas fundamentales aquí. No siempre el trabajo con nuestra conciencia se ejercita en sus consecuencias morales y consecuentemente surgen personas con importantes cosas para ofrecer espiritualmente, pero con graves problemas éticos en su conducta. En este grupo tenemos a un montón de supuestos maestros espirituales que abundan en el mundo contemporáneo con conductas totalmente inapropiadas, haciendo un uso de una autoridad sobre sus seguidores y perpetrando abusos de toda índole. Muchas de estas personas ni siquiera son discretas y les importa el dinero tanto como al empresario corredor de bolsa más codicioso que uno pueda encontrar. Es por ello por lo que el trabajo con la compasión y la bondad es tan importante en la práctica meditativa. El otro problema es que se configura una supuesta superioridad espiritual en los pensamientos de la persona, donde en el fondo subyace un profundo narcisismo. De hecho, académicamente se ha planteado que si bien el entrenamiento espiritual como que reduciría la actitud o idea de mejora personal, ¿no? Como que hay algo más profundo, ¿no? En esto no es simplemente mejorar personalmente. Puede de hecho tener el efecto contrario de aumentar los sentimientos de superioridad. En tal caso funcionaría como otras herramientas de mejora personal y contribuiría a una autoestima como contingente que depende de los
logros espirituales de uno. En ciertos estudios se correlacionó, por ejemplo, una medida psicométrica de superioridad espiritual con la autoestima y más fuertemente con el narcisismo comunitario, que es un tipo de narcisista que usa medios comunales para satisfacer sus necesidades grandilocuentes. De esta forma se entiende que el motivo de la superación personal es poderoso y está profundamente arraigado, al punto que puede generar en la noción de trascender el ego un medio más para, de hecho, alimentarlo. De esta forma debemos tener cuidado con quienes se presentan como iluminados. A veces se habla también de estar en un plano como superior de conciencia y en un lugar elevado por encima de las personas comunes y corrientes, ¿no? Como tú o yo, interesadas solo por el consumo y lo material, ¿no? Como lo superfluo, lo mundano. En el fondo de esto puede haber un profundo narcisismo y una gran manipulación, y un ego que usa la espiritualidad como medio para acrecentarse. Que nos digan cosas como que nos cuesta comprender el mensaje espiritual porque aún no estamos preparados, ¿no? Son formas de manipularnos. Son formas de expresarnos que estos iluminados se encuentran espiritualmente por encima de nosotros, cuando en realidad esa actitud solo demuestra cuánto no iluminado se está, ¿no? Siguiendo las enseñanzas del taoísmo. De nuevo, quien trata de elevarse por sobre los demás solo cae más profundo. Las relaciones disfuncionales de poder con los gurús suelen darse en este contexto, donde se venera ingenuamente al maestro, a veces con buenas razones, pues vemos cualidades excepcionales en el mismo, pero nadie está exento, de error. No somos infalibles. De modo que debemos estar atentos a expresiones de superioridad espiritual que esconden una complacencia narcisista por las facultades personales. Así que habiendo reflexionado y desarrollado sobre este tema, en el próximo episodio haremos un cierre de lo que han sido los últimos episodios, donde nos hemos enfocado en los aspectos prácticos de las prácticas contemplativas, haciendo diversas meditaciones guiadas que espero puedan ser útiles y que se entrenen con el tiempo para poder desarrollar una atención plena que nos permita tener mayores insights sobre nuestra conciencia tal cual es y sobre la realidad en definitiva. Así que nos vemos en el próximo episodio.